Nunca me había dado por husmear en los cajones de mi mujer, no porque fuera un santo o confiara ciegamente en ella, sino porque simplemente no me interesaba. Yo tenía lo mío, ella lo suyo, y siempre pensé que el respeto tenía más que ver con no cruzar ciertos límites que con andar todo el día demostrándose amor. Pero ese martes por la tarde, mientras doblaba la ropa en silencio y metía mis calcetines en su sitio, una pequeña hoja mal doblada me llamó la atención. No era una factura ni un papel viejo, sino una hoja de libreta con los bordes rasgados, como si la hubieran arrancado a la prisa. El papel estaba doblado en 4, y tenía una esquina manchada con algo que parecía lápiz de labios. La curiosidad me ganó y lo abrí. Lo que leí no me lo esperaba ni en mis peores noches de insomnio. No puedo dejar de pensar en la forma en que me tocaste en aquel hotel de Castellón. Cada vez que me meto en la ducha, cierro los ojos y me vuelvo a ver contigo, sin prisas, sin culpa, sin él. Solo tú y yo. No aguanto mucho más sin verte. Dime cuándo nos volvemos a escapar. No había firma, pero tampoco hacía falta. Reconocí la letra de Aitana al instante. Escribía con una mezcla de mayúsculas y griega minúsculas como si tuviera prisa y miedo al mismo tiempo. Me quedé ahí, de pie, con el corazón dando tumbos como si me acabaran de meter un puñetazo en el estómago y la nota temblando entre mis dedos. ¿Qué haces ahí?, preguntó ella desde la puerta, sin darse cuenta aún de lo que tenía en la mano. No supe qué responder. La miré sin decir nada, sintiéndome un imbécil por no haber notado antes que algo andaba mal. Ella se acercó, y entonces lo vio. Se quedó paralizada, como si el mundo se hubiera detenido de golpe, y su cara se transformó de sorpresa a puro terror. Eso no es lo que piensas, Javi, dijo, y ya con esa frase supe que sí, era exactamente lo que pensaba. Aitana se quedó mirándome como si esperara que yo dijera algo primero, pero no podía. No había espacio para palabras, ni para gritos, ni para explicaciones. Solo estaba el papel entre mis dedos, ese puto papel que había convertido la rutina de un martes por la tarde en un desastre. Ella dio un paso adelante, dudando, como si tuviera alguna posibilidad de arreglarlo en el momento. No sé si esperaba que lo rompiera, que lo tirara al suelo y dijera que no pasaba nada, que todo podía seguir igual. Pero yo no estaba dispuesto a hacerle ese favor. ¿Desde cuándo?, pregunté, sin apartar la vista del papel. Javi, no. Por favor, empezó a decir, pero no la dejé continuar. Te he hecho una pregunta. ¿Desde cuándo? No sé exactamente. Fue una vez, una sola vez, dijo sin ninguna convicción, como si ni ella misma se creyera la mentira. Me reí, no porque hiciera gracia, sino porque la respuesta era tan pobre que me enfadó aún más. Caminé hasta la mesa del comedor y dejé la nota ahí, como si fuera una prueba en un juicio, y me giré hacia ella. La vi nerviosa, con las manos cruzadas sobre el vientre, la mirada esquiva y esa respiración corta que le salía cuando mentía. Llevábamos juntos desde 2008. Yo conocía cada uno de sus gestos, y ese era uno de los más evidentes. ¿Lo conozco? No, respondió demasiado rápido. ¿Estás segura? Sí. ¿Y por qué escribes cosas así en una hoja de libreta en vez de mandarlo por WhatsApp como todo el mundo? Porque no quería que quedara rastro, respondió con voz baja. Entonces lo has hecho más de una vez. No, Javi, te juro que no. Dijo, y se acercó de nuevo, esta vez con los ojos humedecidos. Di un paso atrás. No quería que me tocara. Me daba asco, un rechazo físico. La misma persona con la que había compartido cama durante años ahora era una completa extraña. Pensé en todo lo que habíamos pasado juntos, en los cumpleaños, las vacaciones, las comidas con sus padres, todo se me venía encima de golpe como si fueran parte de una historia falsa. Sentí que necesitaba aire, pero no salí de la casa.
Me quedé allí, quieto, mirándola como quien ve una casa arder sin poder hacer nada. ¿Dónde fue? Pregunté. Javi, no hace falta que entremos en eso. Te he preguntado algo. En Castellón. Fue hace 2 meses. Había un congreso de abogados, él estaba allí también. Coincidimos y, pasó. Ya está. No ha vuelto a pasar. Ni una sola vez más. ¿Y por qué guardas la nota? No respondió. Se encogió de hombros, bajó la mirada y se sentó en la silla más cercana, como si de pronto las piernas ya no le funcionaran. Me dio rabia verla tan tranquila. En su cara había preocupación, sí, pero no era la desesperación que yo sentía. No era el dolor que yo llevaba clavado en el pecho. ¿Pensaba seguir viéndolo? No. ¿Y si yo no hubiera encontrado esa nota? Guardó silencio. La pregunta la incomodó más que todas las anteriores. Se pasó las manos por la cara y negó con la cabeza. No lo sé. Ese no lo se me hizo un nudo en el estómago. Quería gritarle, insultarla, tirar algo al suelo, pero no lo hice. Me senté frente a ella, todavía sin saber qué hacer. Lo peor de todo era que no había señales. No hubo un cambio evidente, ninguna pelea reciente, ningún descuido. Había estado compartiendo la cama con una mujer que me miraba a los ojos después de acostarse con otro. Y no me había dado cuenta. ¿Quién es? Javi, por favor. ¿Quién es? Se llama Sergio. Es abogado. Trabaja en un bufete de Castellón. Lo conocí en uno de esos cursos de reciclaje profesional. ¿Está casado? Sí. Me levanté de golpe y me apoyé en la encimera. Tenía las manos sudadas y la cabeza me daba vueltas. Pensaba en su marido, en la cara de ese tipo cuando se enterara, si es que algún día lo hacía. Pensaba en la mujer de ese hombre, en los hijos que podría tener. Y pensaba en mí, en cómo me había convertido en el último en saberlo. Otra vez. No sé qué quieres que haga, dijo Aitana, como si fuera yo el que estuviera tomando decisiones equivocadas. Lo que quiero es entender por qué. ¿Qué te faltaba? No es eso. ¿Entonces? Fue una estupidez. Me sentí bien, me sentí deseada. Las cosas entre nosotros no estaban mal, pero tampoco estaban bien. Llevamos años sin tocarnos como antes. Tú estás todo el día cansado, siempre con la cabeza en el trabajo o en la niña. No es una excusa, lo sé. Pero pasó, y me arrepiento. No fue amor. Fue impulso. Fue sentirme viva. Me quedé en silencio, mordiéndome por dentro. Lo peor de todo era que parte de lo que decía tenía sentido. Yo no era el marido perfecto. Pero eso no justificaba lo que había hecho. Ni lo que estaba dispuesta a seguir haciendo si no hubiera encontrado la maldita nota. No voy a dormir contigo esta noche, le dije. No sé qué voy a hacer. Pero esta noche no puedo estar a tu lado. ¿Vas a contárselo a la niña? No. Al menos no ahora. Ella no tiene por qué cargar con esto. Pero tarde o temprano lo sabrá. Y cuando lo haga, será por ti. Esa noche dormí en el sofá sin encender la televisión ni apagar las luces del salón. Me quedé tumbado mirando el techo, sin pensar en nada específico, solo dejando que las horas pasaran hasta que amaneciera. Cada tanto escuchaba los pasos de Aitana moviéndose por el pasillo, abriendo la puerta del baño o caminando hacia la cocina con el sigilo de quien no quiere ser escuchado. Sabía que no estaba durmiendo, igual que yo. A las 7 bajó nuestra hija con el uniforme del instituto, me vio en el sofá y no dijo nada. Se acercó, me dio un beso en la frente y preguntó si me había quedado dormido viendo algo. Le dije que sí, que había sido un día largo, y ella sintió como si no le sorprendiera. Aitana apareció por detrás, arreglada,
con esa cara que pone cuando quiere fingir que todo está bien. Se despidieron como siempre, con la misma rutina de cada mañana, como si nada hubiera pasado. Cuando cerraron la puerta, me quedé solo otra vez. No me fui a trabajar. Llamé a mi jefe y le dije que no me encontraba bien. Me dio el día sin preguntar, cosa rara en él. Me duché, me cambié de ropa y salí a la calle con la intención de no volver hasta que supiera qué hacer. Caminé sin rumbo durante más de una hora, compré un café que ni probé y acabé en la puerta del gimnasio de mi primo Rubén. Él había sido el único con quien siempre había podido hablar sin sentirme juzgado. Entré sin avisar y lo encontré arreglando una de las máquinas de remo. Me miró con cara de susto y soltó lo primero que le vino a la cabeza. ¿Qué coño te ha pasado en la cara? Nada, estoy bien. Necesito hablar contigo. ¿Has comido? No tengo hambre. Pues te jodes, porque yo sí. Vamos al bar de enfrente. Nos sentamos en una mesa del fondo, pedimos unos bocadillos y me dejó hablar. Le conté lo de la nota, lo que había pasado en casa, los detalles de la conversación con Aitana, todo sin pausas. Él no dijo nada durante casi media hora. Solo masticaba despacio, mirándome como si tuviera miedo de interrumpirme. ¿Y qué piensas hacer ahora? Me preguntó cuando terminé. No lo sé. Esta mañana he sentido que no quería verla más, pero ahora estoy dudando de todo. No por ella, por la niña. No sé cómo explicarle que su madre se acostó con otro. No hace falta que se lo expliques ahora. Ni siquiera hace falta que tomes una decisión hoy. ¿Quieres divorciarte? No quiero nada. Solo quiero no estar aquí, no estar pensando en esto todo el rato. Si te sirve de algo, dijo mientras se limpiaba la boca con una servilleta, Aitana nunca me dio buena espina. Siempre fue demasiado correcta contigo, como si estuviera actuando todo el tiempo. Me callé porque tú parecías feliz. Pero ahora que lo dices, no me sorprende tanto. Gracias, Rubén. Eso ayuda mucho, dije con sarcasmo. No era para que te enfadaras. Es que me da rabia. Siempre fuiste el que dio más en esa relación. Siempre estabas pendiente de que ella estuviera bien, de que no le faltara nada, de que la casa estuviera perfecta, de que no se agobiara con la niña. Y ahora va y te clava esto. Volví a casa a media tarde. No había nadie. Subí al dormitorio y empecé a abrir sus cajones sin ninguna razón clara. No buscaba más notas ni pruebas. Solo necesitaba ver qué había ahí, qué más estaba escondido delante de mis narices. Encontré una bolsa con una blusa que yo no recordaba haberle visto nunca. Tenía la etiqueta aún puesta. Saqué la blusa, la olí. Olía a perfume, no al suyo. Había algo en esa prenda que me dio la sensación de que no estaba pensada para usar conmigo. Debajo, un recibo de una tienda de lencería. Fechado 2 semanas antes. Aitana seguía mintiendo. No podía con más. Bajé al trastero, cogí la maleta de ruedas que usamos para los viajes y empecé a meter ropa. Solo la mía. Llené la maleta sin pensar mucho, cogí mi neceser, el portátil del trabajo, y salí sin dejar nota. Me fui al piso de Rubén. Tenía una habitación libre que usaba como almacén. Me dejó quedarme sin hacer preguntas. Por la noche, Aitana me llamó 3 veces y mandó 6 mensajes. Todos iguales: ¿dónde estás? Necesitamos hablar, no me dejes así. No contesté ninguno. Esa fue la primera noche fuera de casa en 14 años. Me acosté en un colchón inflable con una manta prestada y una almohada que olía a colonia barata. No dormí. Me quedé escuchando el ruido de la calle, de los coches pasando, de la ciudad que seguía girando como si mi vida no se hubiera derrumbado. La mañana siguiente fue distinta. No porque me sintiera mejor ni porque hubiera dormido,
sino porque al despertarme supe exactamente lo que tenía que hacer. No iba a quedarme paralizado esperando a que Aitana llorara lo justo, me pidiera perdón con la voz temblorosa y me prometiera que todo cambiaría. No estaba dispuesto a entrar en ese ciclo de lástima y culpa donde al final acababa perdonando por cansancio. Quería tomar el control, aunque fuera por una vez. Me vestí, me duché rápido en el baño de Rubén y me fui directo al trabajo. En la oficina me miraron con cara rara, pero nadie dijo nada. Estuve allí solo el tiempo suficiente para enviar unos correos, imprimir una carpeta con información financiera y pedir el resto de la semana libre. A las 11 de la mañana estaba sentado en el coche frente al despacho donde trabaja Aitana, con una idea clara en la cabeza. No entré. No era mi estilo montar una escena pública ni dar espectáculos. Llamé al teléfono de recepción y pedí hablar con ella, como si fuera cualquier cliente. Me dijeron que estaba reunida y que si quería dejarle un recado. Dije que no, que era algo personal, pero que volvería más tarde. No lo hice. En vez de eso, conduje hasta Castellón. No porque pensara buscar a Sergio, ni mucho menos enfrentarme a él, sino porque quería ver dónde se había jodido todo. Necesitaba ponerle imágenes reales a esa habitación de hotel que Aitana había descrito con tanto detalle en su nota. Fui al hotel más probable, el que usan siempre en los congresos de abogados, y entré fingiendo interés por reservar una sala de conferencias para un evento. Me dieron un folleto, me ofrecieron un café, y mientras la recepcionista revisaba los paquetes disponibles, eché un vistazo al libro de registros. No lo abrí. No toqué nada. Solo vi cómo lo colocaban cada vez que llegaba alguien, y con eso bastó para hacerme una idea. Pedí visitar una habitación del tipo doble superior, y cuando me la enseñaron, supe que era allí. Al volver a casa de Rubén, me senté frente a su ordenador portátil y comencé a redactar un correo. Era para Sergio. Conseguí su contacto desde la propia web del bufete donde trabajaba. Le escribí sin amenazas, sin insultos, sin rabia en el texto. Solo puse que sabía lo que había pasado, que me había enterado de todo, que su mujer probablemente no lo sabía, y que por mi parte no pensaba iniciar ningún tipo de comunicación con ella, pero que si volvía a buscar a Aitana, si volvía a aparecer en nuestras vidas, no tendría ningún reparo en enviarle todo lo que tenía, la nota, los correos, las fotos de la habitación que visité, las fechas cruzadas con los viajes de trabajo. Lo envié desde una cuenta nueva, sin nombre, sin firma, sin ningún detalle que pudiera rastrear directamente a mí. Después de eso apagué el ordenador, cerré la carpeta donde había impreso los movimientos bancarios de Aitana de los últimos 6 meses y me fui a caminar por el centro. Necesitaba aire, aunque no me tranquilizara. A las 3 de la tarde me llamó Rubén para decirme que Aitana había ido a buscarme a su gimnasio. Le preguntó si estaba allí, si sabía dónde podía encontrarme. Él le dijo que sí, que estaba bien, pero que no me molestara, que no era el momento. Según él, se fue llorando. No le pregunté más. No me interesaba. A las 5 de la tarde volví al barrio. Aparqué en la esquina, observé mi casa desde lejos y esperé a que mi hija volviera del instituto. Cuando la vi entrar, bajé del coche y toqué el timbre. Aitana abrió la puerta y me miró como si acabara de regresar de la guerra. No dijo nada. Me hice a un lado para que viera que estaba solo. Entré. Mi hija me abrazó y preguntó si ya todo estaba bien. Le dije que estábamos hablando, que era una etapa difícil. No preguntó más. Subió a su habitación. Aitana se quedó de pie, con los brazos cruzados, mirándome sin saber si llorar o gritar. He ido a Castellón, dije. ¿Qué? Al hotel. ¿Para qué? Quería verlo. ¿Y lo viste? Sí. ¿Qué más quieres de mí? Nada. Ya no quiero nada de ti. ¿Entonces para qué has venido?
A decirte que esto se va a acabar. Que voy a hablar con un abogado. Que no quiero seguir. ¿Vas a destruir la familia por esto? La destruiste tú. Javi, fue un error. 1. No soy una puta. No. Pero hiciste lo mismo que haría una. Sus ojos se llenaron de rabia. Sabía que le dolería. Quería que le doliera. Quería que sintiera una mínima parte del asco que yo llevaba dentro desde que leí aquella nota. Se sentó en el sofá y no dijo más. Yo tampoco. Me fui a mi habitación, preparé una maleta pequeña con el resto de mis cosas, y antes de salir, dejé la carpeta encima de la mesa. No para chantajearla, sino para que supiera que no era tonto. Que lo tenía todo claro. Esa noche dormí otra vez en casa de Rubén. No me llamó nadie, pasaron 3 días sin que escuchara su voz. Ni una llamada, ni un mensaje. Supongo que esperaba que yo regresara arrastrándome, que el silencio funcionara como presión emocional. Pero esta vez no iba a funcionar. Yo ya había tomado una decisión. No iba a quedarme al lado de una persona que me mentía por inercia, que me trataba con indiferencia cuando le convenía y que, cuando se le cayó el teatro, no supo ni siquiera pedir perdón con honestidad. El viernes fui a ver al abogado. No era alguien que conociera de antes, lo había buscado por recomendación de uno de los compañeros del trabajo que había pasado por algo parecido. Me atendió sin rodeos. Me pidió los documentos básicos, le expliqué el caso, le mostré la nota, los extractos bancarios, las fechas cruzadas, todo. Me miró con cara de costumbre, como si ya hubiera visto ese mismo patrón 1000 veces. ¿Quieres pelear custodia, propiedades, todo, o solo separarte sin líos? Preguntó con tono práctico, casi aburrido. Quiero lo que me corresponde. Y quiero que no vuelva a ponerme una mano encima ni para decir buenos días, le respondí. Entonces necesitaremos unas cuantas firmas y preparar el primer paso. Salí de su despacho con la carpeta bajo el brazo y una cita para la semana siguiente. El resto del viernes lo pasé trabajando. Necesitaba ocuparme en algo que no tuviera nada que ver con ella. El sábado por la mañana, decidí volver a casa. No para reconciliarme ni para ver cómo estaba ella, sino porque había llegado el momento de decírselo en persona. Mi hija no estaba, se había quedado a dormir en casa de una amiga. Me pareció perfecto. No quería testigos, no quería tener que medir las palabras frente a nadie. Aitana abrió la puerta con la cara pálida, como si hubiera pasado noches sin dormir. Llevaba una sudadera grande que no le conocía, y el pelo recogido sin ningún cuidado. No dijo nada. Se hizo a un lado y me dejó pasar. Entré y me senté en el sillón. Ella se quedó de pie. Fui al abogado, dije sin rodeos. Ya. La semana que viene te llega una notificación. Quiero que la firmes. No quiero rodeos, ni excusas, ni lágrimas de última hora. Javi. No. No empieces. Solo quiero que sepas que voy a pedir la custodia compartida, la mitad del piso y que, si necesitas ayuda para salir adelante después, hablaremos de eso, pero no voy a mantenerte ni un minuto más del necesario. ¿Crees que esto es tan fácil? ¿Qué se resuelve así? No lo creo. Pero así lo quiero. No fue solo sexo, Javi. Fue porque me sentía sola. Tú me habías dejado de mirar, de tocar, de hablar con cariño. No intentes culparme a mí de lo que hiciste. No te estoy culpando, pero quiero que entiendas por qué pasó. No me importa por qué pasó. Pasó. Y eso es suficiente. ¿No vas a intentar salvar esto? No hay nada que salvar. Lo nuestro murió en esa habitación de Castellón. Ella se quedó callada, con los ojos rojos pero sin lágrimas.
Se sentó en el otro sillón y se quedó mirando la mesa como si buscara las palabras correctas. Pero ya no las sabía. Yo no estaba ahí para escuchar justificaciones. Me había pasado días enteros escuchando mi propio dolor y no tenía energía para sumarle sus culpas recicladas. No le debía comprensión. No le debía ternura. ¿Le vas a decir algo a la niña?, preguntó después de varios minutos en silencio. Se lo voy a decir cuando lo entienda. No voy a esconderle lo que pasó, pero no lo sabrá todo ahora. No pienso educarla en la mentira como tú haces. No quiero que piense que soy una mala madre. Pues haberlo pensado antes de convertirte en una pésima esposa. Me levanté sin añadir nada más y fui directo a mi antigua habitación. No quedaba mucho mío allí, pero aún tenía unas cajas con cosas personales. Empecé a meter lo último en una bolsa de tela. Fotos, papeles, un reloj que me regaló mi padre, libros que había dejado en la mesita de noche. Ella no subió. No intentó detenerme. Ni siquiera me preguntó a dónde me iba a quedar. Bajé las escaleras y antes de salir por la puerta, la vi sentada en la cocina, de espaldas. Ni siquiera se giró. Voy a venir el miércoles a buscar a la niña después del instituto. Ya lo he arreglado con ella. Vamos a cenar fuera. Solo quería que lo supieras. Ella asintió sin palabras. Cerré la puerta detrás de mí sin mirar atrás. No tenía ni ganas ni necesidad de volver a ver esa expresión derrotada en su cara. Ya no me importaba. La semana en la que iniciamos oficialmente el trámite de divorcio fue la más extraña que he vivido. No por lo legal, ni por el papeleo, que terminó siendo más sencillo de lo que esperaba, sino por la sensación constante de estar cerrando algo que llevaba demasiado tiempo roto. Firmar documentos que llevaban nuestros nombres juntos en encabezados fríos y formales fue como ver una versión paralela de nosotros, una que existía solo en papeles y que ya no tenía nada que ver con la realidad. Cuando el abogado me entregó la copia definitiva del acuerdo preliminar y me explicó los pasos siguientes, no sentí alivio. Sentí vacío. No era tristeza exactamente, sino una especie de conclusión amarga, como si hubiese estado en una pelea donde nadie ganó y todos salieron con moretones que no se ven. Esa misma noche, Aitana me llamó. No lo hizo para llorar ni para rogar. Lo hizo con una voz calmada, cansada, como si también se hubiese rendido a la evidencia de que nada iba a recomponerse. Me pidió que habláramos un momento a solas, sin gritos ni reproches. Acepté, pero le puse condiciones, solo una conversación, sin escenas, sin intentos de suavizar lo que ya era definitivo. Nos vimos en una cafetería cerca del instituto de nuestra hija, un lugar neutral, público, y lo suficientemente ajeno como para mantener todo bajo control. Cuando llegó, llevaba la misma sudadera con la que la vi en casa días atrás, y ni siquiera se molestó en maquillarse. Se sentó frente a mí, pidió un café, y se quedó en silencio unos segundos antes de hablar. No vengo a pedirte que volvamos, dijo, mirando la taza vacía frente a ella. Ya sé que eso está cerrado. Lo acepto. Solo quería que lo supieras directamente, sin rodeos. Lo sé, respondí. Y agradezco que no insistas. He estado pensando mucho estos días. En cómo llegamos hasta aquí. No voy a justificar lo que hice. Ya sé que no tiene arreglo. Pero quiero que sepas que no fue porque ya no te quisiera. Fue por miedo, por frustración, por sentir que me había convertido en parte del mobiliario de la casa. Sé que tú también lo sentías, pero reaccionaste alejándote, y yo, cometí una estupidez. ¿Tú crees que eso ayuda en algo? Porque a mí me suena a más de lo mismo. A otra forma de echarme parte de la culpa sin decirlo directamente. No es eso. Javi, estoy destrozada. Y no porque te perdiera a ti, sino porque me perdí a mí misma hace tiempo. Me di cuenta demasiado tarde.
Y ahora tengo que cargar con eso el resto de mi vida. Yo también me di cuenta tarde. Pero no fui yo quien lo arruinó todo. Lo que hiciste no fue un error aislado. Fue una decisión. Una cadena de decisiones. No fue un descuido ni una caída. Fue planificado. Tú sabías lo que hacías. Lo sé. Y no lo voy a negar. ¿Sigues hablando con él? No. Se asustó cuando recibió tu correo. Me llamó un par de veces. No contesté. No me interesa seguir con eso. No era una relación. Era una fuga. Nos quedamos en silencio. El camarero trajo su café, y ella se quedó mirando el humo que subía de la taza como si le diera algo de calma. Yo no tenía nada más que decirle. No iba a consolarla. Ya no era mi lugar. Lo único que quería ahora era reconstruir lo que quedaba de mi vida sin tener que pisar los restos del pasado a cada paso. ¿Qué vas a hacer ahora? Pregunté. Buscar un lugar donde vivir. En cuanto termine la división de bienes, buscaré algo cerca del instituto. No quiero que la niña tenga que moverse demasiado. Si necesitas ayuda económica para eso, dime. No quiero que te falte nada. Pero no me pidas cercanía. No puedo. No lo haré. Solo quiero que, cuando todo esto se termine, podamos hablar como padres. Nada más. Eso es lo único que quiero conservar contigo. Se levantó, dejó unos euros en la mesa, y me miró por última vez con una expresión que no supe cómo interpretar. No era arrepentimiento. Era resignación. Yo no la odiaba. Pero tampoco podía mirarla con la misma cara con la que la había amado. Lo nuestro estaba muerto. Y lo peor es que no lo mató un accidente. Lo matamos los dos, pero ella fue quien dio el golpe final. Las siguientes semanas se resolvió casi todo. Los papeles siguieron su curso, nuestra hija fue entendiendo poco a poco que las cosas iban a cambiar, y aunque no le dijimos los detalles, notó el dolor en el ambiente. Rubén me ofreció quedarme con él el tiempo que necesitara, pero yo ya había alquilado un pequeño piso cerca del trabajo. No tenía grandes comodidades, ni muebles nuevos, pero tenía silencio. Y ahora, eso era todo lo que necesitaba. El primer día que dormí allí me desperté con una mezcla extraña de soledad y libertad. No me sentí bien, ni mal. Me sentí limpio. Por fin sin mentiras, sin medias verdades, sin la tensión de sospechar que algo estaba mal. Esa fue la última vez que hablé con Aitana cara a cara. Desde entonces solo nos cruzamos cuando se trata de nuestra hija. Nos hablamos con educación, sin afecto. Y así está bien. A veces pienso en lo que pudo haber sido diferente. Pero no me castigo con eso. Aprendí que hay cosas que, cuando se rompen, no se arreglan ni con amor, ni con tiempo, ni con disculpas. Simplemente se dejan atrás. Y uno sigue. ¿Quieres que prepare una historia nueva con estructura similar?